Estás en una sala oscura del Vaticano. El aire está denso, pesado con el olor a vino derramado y cera quemada. Frente a ti, un hombre yace muerto, con la piel marchita y los ojos abiertos en un vacío eterno. Este fue Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI. Su reinado de corrupción y sangre terminó aquí, pero las sombras que dejó todavía acechan. Prepárate para descubrir el infierno detrás de la mitra. Si es la primera vez que llegas a Sombras del Medievo, bienvenido a este lugar donde las sombras cuentan lo que la historia quiso esconder. Cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Es fascinante imaginar todas las almas que en este mismo momento comparten esta noche conmigo. Acomódate, relájate y déjate llevar por estas historias. Y antes de seguir no olvides darle un buen like al video y suscribirte. Así cada visita se convierte en un paso más profundo en este viaje oscuro y verdadero. El joven Rodrigo Borgia nació en un territorio de sombras y ambiciones, lejos de la nobleza que dominaría Roma siglos después. Era hijo ilegítimo de una familia española de bajo rango, marcada desde el nacimiento por la mancha del desdén social. Su infancia no fue la de un santo ni un predestinado, sino la de un niño astuto, consciente desde temprano de que su única arma sería la astucia y la crueldad. La herida fundacional de Rodrigo fue la humillación, despreciado por su sangre y estirpe, condenado a abrirse camino a través del barro, con las uñas y sin aliados genuinos. Rodrigo no conoció el afecto genuino ni la protección de un linaje fuerte. Su padre lo usó para asegurar alianzas, pero nunca como a un hijo amado. La Iglesia se presentó desde temprano como su única oportunidad. En la España del siglo XV, el acceso al poder estaba atado a la religión y a la política, y Rodrigo lo entendió mejor que nadie. Su ingreso al sacerdocio no fue producto de vocación, sino una decisión estratégica, una promesa de ascenso que debía ser conquistada con sangre fría. Su primer golpe de suerte llegó cuando consiguió ser nombrado cardenal a una edad sorprendentemente joven, gracias a la influencia de su familia y a un camino marcado por la corrupción que ya entonces comenzaba a tejer con habilidad. El joven Rodrigo se convirtió en un maestro del soborno, la manipulación y la intriga. Las primeras puertas se abrieron, pero a un precio. Debió abandonar cualquier resto de inocencia y humanidad. Sin embargo, aquel éxito parcial, esa escalera que parecía ascender hacia el cielo, ocultaba un abismo oscuro. Su ambición desmedida lo llevó a rivalizar con otras familias poderosas, en especial con los Orsini y los Colonna, enemigos ancestrales de la familia Borgia. La tensión aumentaba con cada elección, cada voto comprado, cada secreto entregado al mejor postor. La muerte y la traición comenzaron a formar parte de su entorno inmediato. El ascenso de Rodrigo no fue un camino de rosas, sino una marcha sobre cadáveres. Sus enemigos no dudaban en usar la violencia, pero él tampoco. El joven cardenal entendió pronto que la misericordia no tenía cabida en la carrera por el poder. Cuando el papado quedó vacante tras la muerte de Sixto IV, Rodrigo estaba preparado. Sus redes estaban tejidas por toda Europa, sus bolsillos llenos y su mente fría. En 1492, en el cónclave que decidió al nuevo papa, Rodrigo no solo ganó la tiara, sino el control absoluto del Vaticano. Pero el precio personal comenzó a mostrarse. Su familia, lejos de ser un refugio, se convirtió en un campo minado. Su hija Lucrecia y su hijo César no eran solo descendientes, sino piezas en su juego de poder. La primera herida profunda de Rodrigo como padre se manifestó en la forma en que usó a sus propios hijos para afianzar su dominio, sacrificando la humanidad por la ambición. El miedo a perder el control, la necesidad de mantener el legado, lo llevaron a cruzar líneas que nadie osaba ni mencionar. El primer problema humano real de Rodrigo fue el control absoluto, pero ese control exigía sacrificios que ningún hombre podría soportar sin que su alma se quebrara. La sombra de la traición estaba siempre presente, no solo externa, sino interna. Los susurros sobre las relaciones prohibidas, los juegos de poder en la intimidad de su familia, comenzaron a crecer. Su hija, hermosa y joven, era exhibida como trofeo, pero también como un arma en las manos de un padre que no reconocía límites. Aquí, en este punto, la historia de Rodrigo deja de ser la de un hombre que simplemente ascendió para convertirse en papa. Se transforma en la historia de una caída hacia la corrupción más profunda, una espiral descendente que envolvería a toda Roma en escándalo y violencia. Pero esa caída no comenzó en el Vaticano, sino mucho antes, en la herida inicial de un niño humillado que decidió que la única manera de sobrevivir era dominar todo y a todos. Sin embargo, ese poder inicial, ganado a precio de sangre y engaño, era solo la superficie. Porque nada en la vida de Rodrigo era tan simple como parecía, ni siquiera su familia.
A medida que Rodrigo se asentaba en su trono, los enemigos no solo buscaban su caída política, sino destruirlo desde dentro. El primer gran problema humano que enfrentó no fue externo, sino el más perverso de todos, el vínculo retorcido con sus propios hijos, que se convertiría en la semilla de su ruina. Porque lo que comenzó como un juego de poder familiar, pronto mutó en algo oscuro, ilegal y aberrante, algo que nadie se atrevía a nombrar, pero que todos susurraban en las calles de Roma. Rodrigo Borgia, ya convertido en el Papa Alejandro VI, dejó atrás cualquier vestigio de moralidad. El Vaticano, otrora santuario de fe, era ahora un teatro de perversión y corrupción, donde el poder se ejercía con la brutalidad de un déspota. Pero la corrupción de Rodrigo no era solo política, era personal y depravada. La podredumbre se enroscaba en su propia sangre, en su familia, en lo más íntimo de sus dominios. El clímax de esta corrupción no fue un simple acto de codicia o asesinato político. Fue algo mucho más oscuro y abominable. Rodrigo no solo usó a sus hijos como piezas para alianzas y venganza, sino que llevó al extremo la decadencia al forzar a su hija Lucrecia a un vínculo incestuoso con él mismo y su hijo César. No hay registro oficial, solo rumores y testimonios dispersos, pero la gravedad de estas acusaciones marcó para siempre la historia del papado y la imagen de los Borgia. Los escándalos comenzaron como murmullos apenas audibles, pero pronto se transformaron en gritos estridentes en los pasillos del Vaticano y las calles de Roma. Lucrecia, apenas una niña, fue sometida a una existencia de terror y manipulación, atrapada entre un padre depredador y un hermano que no dudaba en ejercer su violencia. Esta dinámica familiar se volvió una prisión oscura, un infierno cerrado a la vista del mundo. Pero eso no fue lo peor. Las consecuencias políticas de esta corrupción personal fueron devastadoras. El Papa Alejandro VI ordenó asesinatos sin piedad para proteger sus secretos y eliminar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo o denunciar sus actos. El príncipe Alfonso de Aragón, segundo esposo de Lucrecia, fue asesinado en circunstancias violentas y nunca esclarecidas, un mensaje brutal para aquellos que pensaban oponerse a la familia. Mientras tanto, la ciudad de Roma ardía en rumores y miedo. La corte papal se transformó en un circo grotesco de excesos, donde el lujo y la violencia convivían en una contradicción brutal. Rodrigo consumía vino y mujeres con la misma voracidad con la que ordenaba ejecuciones y manipulaba alianzas. Sus banquetes eran orgías de poder y decadencia, donde las risas ocultaban cuchillos y los brindis sellaban sentencias de muerte. La imagen pública del Papa se volvió una máscara grotesca. A cada ataque de sus enemigos respondía con descaro y burla. En público, negaba los rumores con risas cargadas de veneno. Pero en privado, la paranoia lo devoraba. Sabía que las sombras acechaban, que su caída podía venir de cualquier lado, incluso de los más cercanos. Esa tensión interna se reflejaba en su relación con Lucrecia, quien oscilaba entre la sumisión y la rebelión, atrapada en una red de violencia psicológica y emocional. El escándalo alcanzó un punto culminante cuando se filtraron panfletos y caricaturas que mostraban escenas obscenas entre los miembros de la familia Borgia. Los textos blasfemos, llenos de sarcasmo y crueldad, se distribuyeron masivamente. Eran acusaciones de un incesto que desafiaba la naturaleza y la religión, un pecado que, si fuera cierto, desmoronaría no solo a los Borgias, sino a toda la institución que representaban. En respuesta, César Borgia no dudó en ordenar el asesinato de impresores y críticos. La violencia se volvió el lenguaje oficial del poder. Sin embargo, las sombras que intentaron eliminar con sangre solo crecieron, alimentándose de la represión y el miedo. Pero la corrupción no era solo un asunto familiar o político. Era un monstruo que devoraba la propia alma de Rodrigo, que lo convertía en un ser irreconocible, atrapado en un círculo vicioso del que no podía escapar. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger su imperio de pecado y muerte? Al final, el Papa Alejandro VI comprendió que su poder no estaba en la santidad, sino en la imposición brutal y la destrucción de sus enemigos. La caída era inevitable, pero aún no llegaba. Mientras tanto, la leyenda negra de los Borgia crecía, un relato de horror y poder que marcaría para siempre la historia de la Iglesia y Europa. Y en ese descenso sin retorno, la última línea entre el padre y el monstruo se borró para siempre. Para entender el abismo en el que se hundió Rodrigo Borgia, es necesario situar su ascenso en el contexto político y social de finales del siglo XV. El papado ya no era solo una autoridad espiritual, sino una potencia secular involucrada en las intrigas de la Europa renacentista. La corrupción, el nepotismo y la violencia política eran moneda corriente. Sin embargo,
Rodrigo llevó estas prácticas a un nivel que incluso sus contemporáneos encontraron escandaloso. Nacido en 1431 en Sátiva, España, Rodrigo Borgia era hijo ilegítimo de un noble menor. Su camino al poder fue un proceso calculado, lleno de sobornos, alianzas estratégicas y traiciones. Fue nombrado cardenal a los 25 años, un privilegio que no habría alcanzado sin la intervención de su familia y el uso de su riqueza para comprar favores dentro de la curia. Su papado, iniciado en 1492, coincidió con un periodo donde la Iglesia buscaba mantener su influencia frente a los estados nacionales emergentes y las potencias europeas. Para ello, el Papa debía ser tanto un líder espiritual como un príncipe terrenal, capaz de maniobrar en un tablero político peligroso. Rodrigo, más que un santo, era un hábil jugador de ajedrez político. Sus métodos eran brutales pero efectivos. Documentos históricos revelan que el papado bajo Alejandro V utilizó la compra de votos, el encarcelamiento y asesinato de enemigos políticos, y la concesión de cargos eclesiásticos a familiares y aliados para asegurar su dominio. Esta práctica de nepotismo se volvió una marca indeleble del papado borgiano. Comparativamente, mientras otros papas también cometían actos corruptos, la familia Borgia destacó por la manera impúdica y abierta en la que practicaban el poder. Las rivalidades con familias como los Orsini y Colonna no solo eran políticas sino personales, alimentando ciclos de violencia que arrasaban con la estabilidad de Roma. Además, el papado de Alejandro VI coincidió con una época de crisis religiosa y social. La corrupción en la Iglesia fue uno de los factores que eventualmente llevó a la Reforma protestante unas décadas más tarde. El escándalo borgiano simbolizaba para muchos el fracaso moral de la institución. En cuanto a Lucrecia Borgia, su figura ha sido objeto de debate histórico. Mientras la leyenda negra la presenta como una mujer corrupta y partícipe de los crímenes familiares, investigaciones más recientes sugieren que fue una víctima de su contexto, usada como moneda política por su padre y hermanos. Su vida fue un reflejo de la violencia y manipulación que definieron a la familia. Pero mientras el tiempo colocaba a los Borgia en la historia, la pregunta quedaba abierta. ¿Fue Rodrigo un monstruo único, o simplemente el producto brutal de un sistema corrupto que le dio poder para desatar sus peores instintos? En el Vaticano de Rodrigo Borgia, el poder dejó de ser una mera herramienta para convertirse en un ritual oscuro y grotesco. La corrupción, la violencia y la manipulación se institucionalizaron, y la corte papal se transformó en un escenario donde la decadencia era celebrada como símbolo de dominio absoluto. Las ceremonias, banquetes y espectáculos públicos bajo Alejandro V no eran actos de fe ni de solemnidad, sino exhibiciones de fuerza y control. Cada fiesta era una demostración de poder diseñada para humillar a sus rivales y consolidar su influencia. Los grandes salones del Palacio Apostólico se llenaban de nobles, cardenales y cortesanos, todos partícipes de un juego macabro donde la hipocresía religiosa se mezclaba con el placer y la crueldad. Los juicios que Rodrigo ordenaba eran farsas, condenas decididas antes de que se pronunciara palabra. Los acusados eran víctimas de condenas arbitrarias, diseñadas para eliminar a enemigos políticos y fortalecer su dominio. La justicia se convirtió en un espectáculo, una herramienta para el control social más que para la verdad. En estas celebraciones grotescas, la familia Borgia aparecía como una dinastía implacable. Lucrecia, ya mujer, era presentada como un trofeo, un símbolo de la alianza entre el Vaticano y los estados italianos y españoles. Su presencia en estos eventos era una mezcla de protocolo y advertencia, bella y letal, un recordatorio de la red de poder tejida por su padre. El poder de Rodrigo también se manifestaba en la violencia pública. Asesinatos, desapariciones y torturas eran conocidos entre los círculos de poder y temidos por todos. El asesinato del príncipe Alfonso de Aragón fue solo uno de muchos ejemplos de una mano firme que no dudaba en usar la muerte para mantener el orden. Pero detrás de estas apariencias de control absoluto, la fragilidad se ocultaba tras cortinas doradas. Rodrigo sabía que cada acto de violencia alimentaba también el fuego de la rebelión y el odio, que cualquier error podría significar la caída de su imperio. El ritual del poder borgiano era una danza macabra donde la lealtad se compraba con oro y miedo. El Vaticano ya no era la casa de Dios, sino la fortaleza de un hombre que jugaba con la vida y la muerte como piezas de un tablero. Y mientras el poder se convertía en espectáculo, las grietas en la fachada comenzaban a abrirse, anunciando una tormenta que arrasaría todo lo construido con sangre y traición. El dominio de Rodrigo Borgia no solo generó enemigos dentro de Roma y el Vaticano, sino que su poder y corrupción provocaron una fractura profunda con las instituciones y valores que hasta entonces se consideraban intocables. La ruptura externa fue un golpe que trascendió lo político y se volvió simbólico.
El Papa Alejandro VI desató una ofensiva directa contra las órdenes religiosas que se resistían a su control y contra los nobles que se atrevían a cuestionar su autoridad. Iglesias, conventos y territorios sagrados fueron saqueados o puestos bajo su influencia mediante chantajes y amenazas. La sacralidad misma del papado fue mancillada por su ambición desmedida. Sus discursos públicos se convirtieron en declaraciones de desafío, donde el delirio de grandeza marcaba cada palabra. El poder que me ha sido dado no es para ser cuestionado, sino para ser temido, proclamaba ante sus cortesanos. Esa arrogancia envuelta en la capa de la divinidad rompía con siglos de tradición y respeto. Los nobles que se oponían fueron sometidos a humillaciones públicas, y en muchos casos, eliminados sin juicio. La ruptura con los valores sagrados se hacía tangible. El Papa ya no era un mediador entre Dios y los hombres, sino un tirano absoluto que utilizaba la fe como escudo y arma. Los escándalos crecieron y con ellos la tensión en Roma. La población veía con horror cómo su ciudad, centro de la cristiandad, se convertía en un escenario de violencia y decadencia. Las iglesias, que debían ser refugios, eran testigos de intrigas y actos de corrupción. Pero incluso en el corazón de esa tormenta, Rodrigo se aferraba a su trono con uñas y dientes, decidido a mantener el control aunque el mundo entero se levantara contra él. Si hubieras vivido bajo el reinado de Rodrigo Borgia, habrías conocido un mundo donde lo público y lo privado se mezclaban en un caldo oscuro de secretos y contradicciones. En la superficie, el Papa era un líder poderoso. Detrás de esa máscara, un hombre consumido por sus obsesiones y placeres prohibidos. Los escándalos más íntimos que rodeaban a Rodrigo no solo eran rumores. Su relación con su hija Lucrecia, marcada por una mezcla tóxica de amor posesivo y manipulación, se convirtió en la fuente de las más horribles acusaciones. La joven fue víctima de las maquinaciones de su padre y de su hermano César, quien compartía con él no solo ambición, sino también perversión. Las noches en los palacios papales eran silenciosas, pero no pacíficas. Lucrecia lloraba en secreto, atrapada en un tormento que nadie osaba nombrar. Su figura pública, siempre elegante y segura, ocultaba un alma desgarrada por traiciones familiares y un destino impuesto. Además, la adicción al poder y a los placeres carnales era evidente en Rodrigo. Su voracidad sexual, su afán por el control absoluto y la violencia se reflejaban en sus decisiones y en su trato hacia quienes lo rodeaban. La paranoia crecía con cada enemigo invisible, y la confianza desaparecía en un círculo vicioso. Si hubieras estado en las sombras, habrías visto cómo la fortaleza de un papa se desmoronaba en sus momentos más privados, dejando al descubierto la fragilidad y locura que alimentaban su reinado. Sin embargo, estos secretos nunca permanecieron ocultos por mucho tiempo. La corte romana era un hervidero de susurros, y los escándalos íntimos comenzaron a alimentar el odio y la desconfianza, debilitando la posición del Papa desde dentro. Porque cuando los demonios internos se vuelven públicos, no hay trono que pueda sostenerse. El ocaso de Rodrigo Borgia fue tan brutal y rápido como su ascenso había sido implacable. En 1503, con Roma y la Iglesia desgarradas por escándalos y guerras internas, la salud del Papa comenzó a deteriorarse, y con ella, su control absoluto sobre el poder. La corrupción y el miedo que había sembrado lo rodearon en sus últimos días. Los enemigos, antes temerosos, comenzaron a actuar con audacia. La sombra de la traición se hizo real cuando su hijo César, encargado de mantener el orden con mano de hierro, perdió parte de su influencia frente a facciones rivales. Los aliados se desmoronaban, y las conspiraciones crecían en número y fuerza. Rodrigo murió en agosto de 1503, probablemente de malaria, aunque algunos sugieren que fue envenenado. Su muerte no trajo paz, sino caos. La familia Borgia quedó marcada para siempre por su legado de corrupción, violencia y secretos oscuros. La caída personal de Rodrigo reflejaba la ruina de todo un sistema corrompido. Su hija Lucrecia, tras años de manipulaciones y tragedias, sobrevivió pero marcada por el estigma que su padre y hermanos impusieron sobre ella. El legado borgiano quedó grabado en la memoria colectiva como la decadencia encarnada, el precio brutal del poder sin límites. La escena que cerramos ahora conecta con aquella imagen que viste al principio, un hombre consumido, rodeado de enemigos, viendo caer todo lo que alguna vez construyó. Rodrigo Borgia, Papa Alejandro VI, murió en la oscuridad que él mismo creó, su historia una advertencia sin filtro sobre hasta dónde puede caer un alma humana cuando el poder es su única religión. Incluso en la muerte, el eco de su reinado sangriento resonaba, y la sombra de los Borgia continuó persiguiendo a Roma y a la Iglesia durante décadas. Porque no hay caída más oscura que la de un hombre que perdió su humanidad en el camino al poder.
La historia de Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, es un relato crudo y descarnado sobre la corrupción del poder y sus consecuencias devastadoras. Un hombre que se elevó desde la nada, usando la fe como fachada para sus ambiciones personales, y que convirtió al Vaticano en un reino de sangre, miedo y pecado. Pero su historia no es solo la de un individuo malvado, es el espejo de una época donde la Iglesia, el poder y la política se mezclaban en una danza mortal. Es la muestra brutal de cómo un sistema corrupto puede moldear y destruir a quienes lo habitan y a los que dependen de él. Ahora, detente un momento y pregúntate, ¿tú también habrías permitido que el poder se corrompiera hasta ese punto? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para mantener el control? La familia Borgia no fue un caso aislado, sino una advertencia eterna. La ambición sin límites, la ausencia de escrúpulos y la violencia política siguen siendo armas presentes en los centros de poder hoy, aunque disfrazadas bajo diferentes formas. Si este relato te ha removido, te invito a que reflexiones y compartas tu opinión. ¿Crees que la historia de Rodrigo Borgia es la de un monstruo único o la de un sistema que genera monstruos? Comenta abajo, suscríbete para más historias que la historia quiso enterrar, y comparte este video para que otros conozcan la verdad detrás de las sombras del poder. Bienvenido al único lugar donde la Edad Media nunca terminó, y aún no has visto lo que sigue.